Para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, Funindes USB, tener esta nueva conexión Funindes, donde conversaremos con María Eugenia Grillet sobre las causas actuales de la emergencia de nuevas y viejas enfermedades infecciosas, como el coronavirus y la malaria en Latinoamérica. María Eugenia es investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, recientemente galardonada con el Premio Hemingway 2021. Entre las líneas de investigación de la profesora Grillet se encuentra la ecoepidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores, teniendo como foco la malaria, oncocercosis, arbovirosis y recientemente los patrones de transmisión y la epidemiología del coronavirus. Bienvenido, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes en Funindes esta noche, ¿sí? Bueno, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación a este espacio, que seguro va a ser de mucho provecho, de mucha información interesante. Así que bueno, vamos con la primera pregunta, María Eugenia. ¿Cuál es la causa principal de la emergencia o surgimiento del COVID-19? Mira, la COVID-19 es una enfermedad de origen zoonótico, ¿sabes? Las zoonosis son todas aquellas enfermedades de enfermedades infecciosas que se transmiten de un animal al hombre y luego pueden seguir circulando en el hombre, ¿no? En el caso de este coronavirus en particular, lo que se conoce hasta ahora es que su posible origen es a partir de virus que circulan en poblaciones de murciélagos, en ecosistemas determinados. Posiblemente esos patógenos utilizaron un hospedador intermediario que aún no se sabe cuál es, y de allí saltaron al hombre. Textualmente se llama así, un salto de especie, y el virus comienza a circular entre el humano, ¿no? ¿A qué se debe esto? Normalmente estas enfermedades, estas emergentes, se deben a la presión que está ejerciendo el humano sobre ecosistemas naturales como los bosques. O sea, la deforestación es una de las principales causas de la emergencia de nuevos patógenos. El tráfico ilegal de fauna silvestre, porque estos patógenos están circulando en animales naturales, ¿no? Y el contacto frecuente del humano con este tipo de animales posiblemente determina que haya ese contacto con los patógenos que circulan dentro de estos animales. Por otro lado está la conectividad, ¿verdad? Que hace que un patógeno que surja en China en noviembre, en pocos días esté ya al otro lado del planeta, ¿no? O sea, actualmente estamos muy conectados y es lo que ha determinado que esta pandemia se propagó muy rápidamente a principios del año pasado. De manera tal que la causa principal es la huella ecológica. El cambio climático pudiera ser otro de los factores, es decir, el aumento de la temperatura sobre la superficie de la Tierra puede determinar que ciertos patógenos se propaguen en áreas, en latitudes en regiones latitudinales más extremas o altitudinales también, con lo que comienzan digamos, a tener una mayor importancia en ciertas áreas geográficas que no tenían antes, ¿no? Pero nuevamente, las causas del aumento de la temperatura sobre la superficie de la Tierra son causas del humano, ¿no? Sí. Wow. ¿Podremos eliminar esta enfermedad? ¿Habrá otra epidemia en el futuro cercano? Empecemos con la pregunta anterior. La última pregunta. ¿Habrá otra epidemia? Lo más seguro es que sí. Esta
ya había sido, se esperaba una pandemia en los próximos años. Y con eso yo te diría que no es la primera pandemia, quizás es la primera pandemia de esta magnitud comparado con la denominada gripe española de 1918. Pero te sorprendería saber que en los últimos 20 años la cantidad de epidemias con potencialidad de pandemia han sido muchísimos. Cada vez es más frecuente la emergencia y los brotes epidémicos en el mundo. De manera tal que si no tomamos medidas preventivas, lo más seguro es que tengamos otra pandemia. Tu otra pregunta era, perdón, si vamos a eliminar a esta enfermedad. Lamentablemente no creo que podamos eliminar esta enfermedad, precisamente porque como su origen es zoonótico, es decir, puede seguir circulando en humanos, es muy difícil eliminar el reservorio original, ¿no? Es decir, de este patógeno. Lo que sí podemos lograr, y lo tenemos que hacer entre todos con la vacunación, ¿verdad? Es controlar y llevar los niveles de este virus a un nivel manejable por la sociedad, de manera tal que este virus posiblemente luego quede circulando como un virus endémico parecido a la influenza, con cambios estacionales en el año y con, digamos, vacunas que tendríamos que estar actualizando y renovando y, bueno, vacunándonos frecuentemente contra este virus. Nos has dicho, profe, que podemos tomar algunas medidas para que estas pandemias no sean tan frecuentes en el futuro cercano o detener un poco esta proliferación de pandemias. ¿Qué medidas podemos tomar? Sí, en primer lugar, nosotros deberíamos tener sistemas de prevención o de alerta temprano, ¿no? De estas enfermedades. Algo así como uno tiene ya sistemas de alerta para eventos climáticos. Bueno, de la misma manera debería haber para la emergencia de patógenos. Actualmente se está discutiendo eso en la Organización Mundial de la Salud, se ha formado un grupo que pretende, a partir de la enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, es decir, constituirse un grupo que determine cuáles son los principales aspectos a abordar, a vigilar de ahora en adelante para prevenir la emergencia de nuevos patógenos. Por lo general, ya los investigadores que trabajan en esta área saben qué tipo de patógeno pudiera ser el próximo. Por lo general, los patógenos con impacto respiratorio son los que más se esperaban que surgieran en cualquier momento, ¿no? O sea, no solamente estos del coronavirus, sino los H1N1, ¿sabes? ¿Recuerdas que circularon y causaron epidemias en el pasado reciente? Nosotros nos olvidamos que en el 2014 y en el 2015 tuvimos dos grandes epidemias, casi pandemias, en Venezuela y en todo el continente americano, que fueron la epidemia de chikungunya y de Zika. Esas dos epidemias, ¿verdad?, fueron nuevas, emergentes, eran virus que estaban comenzando a circular entre humanos por primera vez. Y provenían de un ciclo enzootico porque eran virus que habían estado circulando originalmente en bosques, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de virus, los transmitidos por mosquitos, que pudieran emerger en cualquier momento, de manera tal que se requiere un sistema que permita alertar, modelar, prevenir, ¿verdad? Y bueno, con ello adelantarse, ¿no?, a cualquier evento de este tipo. Sí. Y bueno, supongo que también ser un poco más cuidadoso y responsable con el uso del medio ambiente, ya que claro, sí. causas se deben precisamente a eso. Sí, exacto. Un grupo de este tipo pues también enumerará cuáles son las principales causas y tratará de tener, digamos, recomendar soluciones, ¿no? Evitar la presión que te decía sobre la fauna silvestre. De hecho, el año pasado hubo
O sea, no es coincidencia que China sea uno de los países donde más se trafica y se usa la fauna, ¿no? Por cuestiones culturales, por parte de su alimentación, etcétera. Y ya justo el año pasado, a raíz del comienzo de la pandemia, hubo una prohibición de uso de ese tipo de animales de venta en los mercados, porque no sé si recuerdas que todo se hablaba que el origen había sido en un mercado de animales vivos en una zona, en una ciudad de Wuhan, la ciudad de Wuhan en China, ¿no? Sí. ¿Por qué, profe, la chikungunya y la Zika no llegan a los niveles, por lo menos dentro de nuestro país, de requerir una vacuna, sino que se controla como que antes? ¿Por qué no llegan a los niveles del COVID quizás? Claro, tú estás diciendo, la Zika tuvo un impacto muy grande, la Zika, perdón, el Zika. El Zika tuvo un impacto muy grande en todo el continente y en particular en Brasil. En Venezuela quizás no sabemos su impacto porque era muy asintomático, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos estadísticas epidemiológicas del 2016, de manera que eso fue un silencio epidemiológico que comenzó casualmente con esas dos epidemias y no ha parado hasta ahora. Pero claro, para la transmisión del Zika o del chikungunya se requiere de un mosquito. Entonces ya hay un hospedador intermediario. Digamos, entonces la cadena de transmisión, el ciclo de transmisión del virus en este caso es un poquito más complejo, ¿no? Se requieren condiciones particulares para que coincida un mosquito, un humano y el patógeno. En el caso del coronavirus es una infección respiratoria que se transmite por el aire. Es decir, el solo hecho, ya lo sabemos, que una persona infectada esté en presencia en un ambiente cerrado con poca ventilación con otra persona contagiada, pues se contagia, no es muy fácil el contagio directo. Por eso es que te mencionaba que las enfermedades respiratorias son las que están etiquetadas como las principales potenciales patógenos pandémicos por su facilidad en su transmisión, ¿no? Sí. De manera que se propaga muy rápido en la población. Ahora, hablando de la malaria, ¿qué es? ¿Y por qué esta no ha podido ser eliminada en nuestro continente ni tampoco en Venezuela, aun cuando fuimos modelo de control de esta enfermedad en los años 50? Sí, la malaria es una enfermedad parasitaria, ¿no? A diferencia del coronavirus, que es un virus, este es un parásito que se transmite también por un mosquito, por la picada de un mosquito infectado, ¿verdad? Con el parásito. Es una enfermedad muy típica de las zonas tropicales, principalmente en el continente africano y en Asia y en parte de Sudamérica, ¿verdad? Bueno, de México hacia abajo. Este, a nivel de América no ha sido eliminada todavía, pero fíjate que hay 3 países que sí han logrado la eliminación: Argentina, Paraguay y el año pasado El Salvador. Y hay una agenda de eliminación, una ruta de eliminación. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los países, sobre todo de Sudamérica, que componen Venezuela, Brasil, Colombia y Perú, son los países donde se concentra la malaria en la zona, en el bosque tropical amazónico. De manera que es mucho más difícil de abordar y de controlar. Y en el caso de Venezuela, sí es cierto, fuimos modelos a fines de los 50, comienzos de los 60, sin embargo, a lo largo del tiempo, sobre todo hace 20 años, y un poquito más atrás, se abandonaron un poco las políticas de control y vigilancia, que eran modelos. Luego se sumó a eso la situación socioeconómica y política, que con el tiempo fue promoviendo la minería ilegal como una, digamos, actividad económica atrayente de personas de todas partes del país que iban a hacer minería ilegal y que, bueno, lo siguen haciendo. Digamos que hay una interrupción por el coronavirus, y que, digamos, lo que hicieron fue intensificar la transmisión de malaria en esa zona. La malaria está muy focalizada en Venezuela, en el sur de Venezuela, en un municipio muy particular del sureste del estado Bolívar, el municipio Sifonte,
de manera tal que esa es la causa principal, la minería ilegal del oro, que deforesta áreas, genera cuerpos de agua donde se crían los mosquitos, aumentan las poblaciones de mosquitos, aumenta la exposición a estos mosquitos que son los transmisores de la malaria. Es entonces específicamente en esta zona donde se produce con mayor incidencia la malaria en el territorio de Venezuela. Sí, pero la intensidad ha sido tal que hasta el 2019 Venezuela era la que aportaba más malaria en la región. Junto con Brasil, Colombia y Perú, ¿no? Ahora bien, durante el 2020 y el 2021, pues no sabemos, el coronavirus ha, digamos, cambiado un poco la situación, ¿verdad? Aparentemente hubo una disminución de casos el año pasado, en parte por unas intervenciones que se han hecho en esa zona caliente de Sifontes, pero también en particular pienso que, bueno, hay menos vigilancia, menos movilidad de las personas y eso ha podido impactar por un lado positivo o negativamente sobre la transmisión. Así que no sabremos hasta que salgamos de esta pandemia cuál es el nivel actual de casos de malaria en el país. Profe, ahora háblanos un poco de ti, cuéntanos un poco de este galardón que estás aquí, del premio Hemingway. Háblanos de eso, en qué consiste, por qué tú, qué ha pasado allí. Háblanos un poco, cuéntanos. Bueno, porque yo no sé. No, bueno, ese es un premio. No creo que no sepas, profe, porque esto debe llevar mucha investigación detrás. Sí, bueno, es un premio a la trayectoria, es un premio relativamente nuevo. Yo sería la segunda persona que lo recibe. Fue creado en el 2018 en honor a una profesora, la profesora Hemingway, Janet Hemingway, que aún vive y de hecho ahorita es la actual presidenta de la Real Sociedad de Medicina Tropical de Londres. Y ella es una profesora que ha dedicado toda su vida al estudio de la malaria, principalmente en África. Ella es entomóloga médica, pero digamos que ha dedicado su vida a tratar de entender la complejidad de la transmisión de una enfermedad como esta a través del uso de distintas disciplinas, ¿no? La multidisciplinaridad es lo que ha dominado en el trabajo de esta profesora y eso es el perfil del premio. El premio, de alguna otra manera, la medalla quiere reconocer el trabajo de personas que hayan abordado los temas de enfermedades tropicales con visiones multidisciplinarias. Y eso es un poco lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio de biología de vectores del Instituto de Zoología y Ecología Tropical allí en la UCB, donde hemos tratado de abordar estas enfermedades como la malaria, la estafilariasis, la oncocercosis o las arbovirosis, como enfermedades con ciclos complejos, donde debemos entender la ecología, la biología, la taxonomía, la epidemiología y, bueno, los aspectos sociales y ambientales que condicionan la transmisión de estas enfermedades. De manera que, bueno, mi trabajo se ha movido a través de disciplinas y eso es un poco, y distintos enfoques, y eso es un poco lo que quiere premiar esta medalla, este galardón. Sí. Qué bueno que estés allí, que seas tú y que una venezolana esté liderizando este espacio. Nos complace mucho desde acá. Entonces, ahora te pregunto, profe, ¿por qué estudiar ciencia en Venezuela puede ser importante? Bueno, porque la ciencia, el progreso de un país no tiene futuro sin su ciencia, ¿no? La ciencia es parte del progreso de los países. Yo diría que la ciencia es uno de sus activos más importantes, ¿no? Y la productividad científica junto con sus recursos naturales. El talento, ¿no? El talento humano que permite generar conocimiento, nuevas tecnologías, nuevas aproximaciones. De allí que yo invitaría, ¿verdad?, a las personas a estudiar ciencia porque es una
disciplina interesante que permite, para mí es una forma de vida, ¿no? De abordar los distintos aspectos de la vida de uno, pero en función de tratar de entender al universo y al mundo natural que nos rodea, ¿no? Y tratar de encontrar, no solamente de entenderlo, sino de solucionar alguno de sus problemas, ¿no? En mi caso, salud, pero en el caso de un físico, muchísimos aspectos, ¿verdad? En el químico, el matemático, en las ciencias básicas. Fíjate cuán importante el papel, el rol tan importante que ha tenido la ciencia y la ciencia básica durante esta pandemia. Nadie se imaginó que iban a aparecer no solamente una, sino muchas vacunas, así de repente, en poco tiempo, pero no es que surgieron de la nada, es que ya había un activo allí de años de investigación en ciencia básica que permitió en un determinado momento, ¿verdad?, aplicar esa ciencia básica para resolver un problema universal, mundial, ¿no? Como es la pandemia. Entonces, ese es el mejor ejemplo de la importancia que ha tenido la ciencia en el manejo del coronavirus actualmente. ¿Y recomiendas estudiar ciencia actualmente en Venezuela? Claro, claro, a pesar de las circunstancias, sí, lo recomiendo, porque, bueno, es una disciplina que va a traer recompensas para la persona que lo haga, ¿verdad? Así que sí, recomiendo a que se animen y sigan ese camino. E inclusive gratificaciones para el país, porque no solo a nivel personal puede ser una opción interesante para estudiar, sino porque a la larga, cuando se dedican un poco a la investigación, cuando van un poco descubriendo allí cuestiones interesantes, pues entonces también es un beneficio para el país. Así que está Claro, bueno que se animen claro. los que quieran estudiar ciencia. ¿Y cómo está en Venezuela la producción científica? Bueno, ahí sí que no te tengo muy buenas noticias. Lamentablemente ha sufrido mucho la productividad, sobre todo en los últimos 15, 20 años. Bueno, la fuga de cerebros es muy significativa, ¿verdad? De personas preparadas. Nuestras universidades, la Central, la Simón Bolívar lo han vivido muy de primera mano, ¿no? Y sí, la productividad de Venezuela estaba basada, hoy está basada en sus universidades, de manera que si ese personal se pierde, la productividad baja. Y efectivamente ha sido así, lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, porque se acabaron las políticas de financiamiento a nivel nacional de la ciencia que existían hace 20 años, se acabaron las políticas de, de incentivo de la ciencia a nivel individual, que eran programas de estímulo a la investigación, y en tercer lugar, al haber restricción en el presupuesto de las universidades hasta llevarlo hasta donde están ahorita, en las universidades, como ustedes lo saben, en FUNINDES había, digamos, y hay segmentos del presupuesto que podían ser dedicados a la investigación de la universidad. Cada vez ese presupuesto se fue reduciendo de manera que un profesor investigador no tenía acceso a recursos y lamentablemente la ciencia requiere de recursos, ¿no? Porque los materiales y el ejercicio de la ciencia requiere dinero. Y eso ha contribuido con que la productividad del país baje muchísimo en Latinoamérica, por debajo de países como Colombia, donde siempre estábamos por encima y bueno, realmente no estamos muy bien en productividad en la región. Sí. Bien, esperemos puedan tomarse las medidas necesarias para que se revierta un poco con los años esta situación. Así que bueno, María Eugenia, nos quedan unos pocos minutos para despedir nuestro espacio de hoy. Si nos quieres dejar algún mensaje, si nos quieres decir algo que se me haya escapado por ahí preguntarte, es el momento. Tienes un minuto para dejarnos ese mensaje. Bueno, que es importante, de los pocos que todavía quedamos en el país, debemos seguir procurando
hacer investigación en ciencia, los que trabajamos en ciencia. Debemos seguir, digamos, fortaleciendo la institución a pesar de todas sus amenazas y, bueno, formando esa generación de relevo que cuando la situación cambie, pues podremos muy bien, digamos, estimularlos a que se queden o a muchos de ellos a que regresen, ¿no? Entonces, es un poco lo que quisiera transmitir, ¿no? Sí, que debemos quedarnos a cuidar la institucionalidad. Hoy en día más importante. Y gracias, Cristina. Un saludo para ti. Sí, justo te iba a decir que por allí te estaban saludando e inclusive felicitando. Así que bueno, nos queda solo decir gracias a las personas que se hayan conectado. Por supuesto, gracias a nuestra invitada especial por regalarnos estos minutos de su apretada agenda. Y bueno, síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Funindes USB en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y por supuesto en Instagram. Esto va a quedar, esta grabación va a quedar colgada en Instagram para aquellas personas que luego deseen verla. También tenemos una página web que es www.funindes.com, donde siempre estamos interesados en los temas de actualidad, donde mostramos una cantidad de cursos interesantes, diplomados, asesorías, así que acérquense y revisen por allá. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.